Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Magdalena Cárdenas Bañuelos. Tengo un número de matrícula 16212811. Estoy estudiando en el Instituto Tecnológico de Tijuana la carrera de Ingeniería Industrial. Este trabajo es para la asignatura Estadística Inferencial 2. Estamos viendo la unidad 3, que son capítulo 12, análisis de variancia del libro mencionado. Bien, pues continuando con el tema, vamos a leer primero las definiciones, que es de la materia, ¿no? Análisis de varianza, análisis de varianza de un factor. La definición es: los métodos de análisis de varianza ANOVA requieren de los dibujos de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes probabilidades. La distribución F no es simétrica, o sea que sus lados no son iguales, y los valores de F no pueden ser negativos. Esas son las definiciones y estas son las condiciones que deben de tener para que sea la distribución F. Entonces aquí mostramos la campana de Gauss. eh, no es simétrica y pues no puede ser negativo, no está del lado negativo, solo positivo, ¿no? Es creciente y hacia el lado positivo. Bien, pues continuando con las definiciones, el método del análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a la prueba de una hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales. Te dice que hipótesis nula planea que la media 1 es igual a la media 2 y igual a la media 3. La hipótesis 1 plantea que la media 1 es diferente a igual o diferente a la media 2 e igual y diferente a la media 3. Eh, un valor P de tamaño como de 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de la igualdad, y la mitad de entre paréntesis, si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Como un valor P grande como un valor que es 0.5 no se rechaza. La hipótesis nula de igualdad de medias. Y aquí mostramos unas imágenes que son representativas a lo que acabamos de mencionar, que es estadístico de prueba F, pequeño valor P o grande, la F. Estadístico de prueba F, grande valor P o pequeño. Análisis de varianza, continuando con el tema y continuando con las definiciones, es el análisis de varianza ANOVA, es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestreales. El análisis de varianza de un factor se utiliza como datos clasificados con base a un tratamiento o un factor, que en esa característica nos permite distinguir entre las distintas poblaciones. Eh, Continuando, son requisitos para el análisis del... Vamos a leer ahora los análisis de las varianzas, los requisitos. Las poblaciones tienen una distribución que son aproximadamente normales. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. Las muestras son aleatorias, siempre los datos consecutivos. Las muestras son independientes entre sí, y es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Las distribuciones provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Ok, el ejemplo de mediciones de desaceleración de pecho en G, la población de choque en automóviles. Las fuerzas G es una de las medidas intuitivas de la correlación. Aceleración. Está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera.
en condiciones ideales, entre paréntesis, sin atmósfera ni otro razonamiento. Una aceleración de una g es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de la fuerza G. Una palmada en la espalda equivale a 4,1 G. El desplomarse en una silla equivale al 10,1 G. Bajar el escalón a 8,1 G. Bueno, ahora vamos a presentar el ejemplo 1, que trata de las mediciones de desalerizaciones del pecho. Perdón, no puedo pronunciar esta. Ok, entonces el ejercicio 1 dice así. Ejemplo, mediciones de desalerizaciones del pecho en G. Las pruebas del choque de automóviles. Utilice las mediciones de las desalerizaciones del pecho incluidas en las siguientes tablas. El nivel de significancia de 0,05 para someter la prueba. La afirmación de que las tres muestras provienen de las poblaciones con las medidas iguales. Bien, entonces esta es la tabla que contiene las medidas de los tres tipos de pruebas. Estos son los tipos de auto y de no auto, ¿no? Compacto, mediano y grande. Son 10 muestras de cada uno de ellos y estos son sus valores. Los valores del compacto, los valores del mediano y los valores del grande. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos a Minitab. En este caso yo ya realicé el ejercicio y le tomé unas capturas de pantalla de lo que se tuvo que hacer. Es irnos a estadísticas, a ANOVA, elegir la diferencia entre varianzas y pues ya meter esta información, pero vamos a hacerlo en Minitab para mostrar que ejercicio 1. Bueno, vamos a esperar que cargue. Listo. Aquí ya tenemos la información capturada, que es de factura B, factura C. Ok. Bien, para desarrollar este ejercicio vamos a irnos a Minitab. Ya abrió el archivo y lo que vamos a hacer ahora es irnos a estadísticas. Vamos a seleccionar la opción de ANOVA y en la pestaña de ANOVA vamos a elegir prueba entre dos varianzas. Le damos clic y en la primera pestaña, ok, vamos a elegir la segunda opción, que queremos las columnas y los factores de ese nivel. En este recuadro vamos a elegir las varianzas. En este caso nosotros necesitamos analizar los tres factores, entonces vamos a seleccionar los tres. Ya estaban precapturados porque ya había realizado el ejercicio, pero para agregarlos solo tienes que dar doble clic y así sucesivamente a todos los factores que desees pasar. Pues ya están configuradas la información. Quiere las tres pruebas, los tres gráficos. Ok, entonces nomás le vas a dar ok. Pues ya se muestran las gráficas. En este tipo de prueba está analizando las varianzas entre los tres tipos de prueba, ¿no? La A, B y el C, el automóvil compacto, el mediano y el grande. Y vemos que en un punto tienen una relación debido a que se unen. Tiene un p-value de 0.5, de 0.590
múltiples en las comparaciones es de un p-value de 0.713 y fue con el 95 de significancia. Esa prueba de Fisher determina que en el punto de los ceros solo los autos grandes y los automóviles medianos junto con los autos medianos y los autos compactos se unen. Los autos grandes y los autos compactos, pues estos no tienen bueno, sí hay un punto en el que tienen se juntan, por así decirlo, pero no en el punto de los 0.0. Esta ya la vimos. También salieron doble, triple. Bueno, las varianzas entre esos autos, pues aquí las podemos ver, ¿no? Los autos compactos es la barra más grande, los autos medianos y los autos grandes pues está en el rango de 4 a 7. Ahora vamos a leer la información que nos está dando la prueba. A ver, es que okay. 19. Ok, aquí nos dice que la comparación es, por ejemplo, entre los 10 tamaños de muestra de cada tipo de prueba. La media es de 243.50, 248.30, 246.70 y coinciden porque todas son tipo de prueba A y A para las tres. También dice que $95%, ok, su tamaño de muestra, y es la misma información que ya mostramos en las gráficas. Ahora vamos a continuar. Como conclusión respecto a ese ejercicio tenemos que se encuentran los valores superiores del nivel de significancia de 0.05, por lo que no se puede rechazar la hipótesis nula. En los valores obtenidos en el análisis se encuentra que no existe evidencia suficiente para decir que las varianzas no son iguales, y con este se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto fue el ejercicio de análisis de varianza y la otra parte de conclusión es que en la prueba de Tukey y Fisher nos dice que ningún intervalo no contiene cero en las medianas. Correspondientes son significativamente diferentes. Se puede decir que en los autos medianos y los grandes, y ya que ambos tocan el cero, decimos que puede no ser significativamente diferentes. En las pruebas de HSU decimos que en este caso no son significativamente diferentes, y para este caso los valores obtenidos de P, que es de 0.979, lo cual es mayor que nuestro valor de 0.05, decimos que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y que las varianzas sean iguales, pero tampoco se puede
descartar que sean diferentes, por lo que aceptamos la hipótesis alternativa de que por lo menos una de las medidas es diferente. Bien, ahora vamos a pasar al ejemplo número 2, que son lesiones de la cabeza en un choque de automóvil. El ejercicio dice lo siguiente. Ejercicios de lesiones en la cabeza por un choque de automóvil. A continuación se representan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para las pruebas de choques. Se utilizan las unidades de medida H y C por las siglas en Injury Condition, que se representan por un criterios estándar de lesiones de la cabeza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen una misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes sean más seguros. Bueno, esa es la pregunta. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Entonces, como esa es la incógnita o la pregunta, pues vamos a desarrollar el ejercicio en Minitab para poderlo comprobar. Aquí están los tipos de auto, que es compacto, mediano y grande. Estas son las muestras, tiene 10 muestras y también tiene aquí sus 10 valores del compacto, del mediano y del grande. Ahora lo que vamos a hacer pues es desarrollar el ejercicio en Minitab. Y aquí ya tenemos unas capturas previas. Que no lo deseamos guardar. Vamos a esperar que abra, que cargue más bien. Bien, para desarrollar este ejercicio, una vez ya estando en Minitab, nos vamos a ir a estadísticas, vamos a elegir la opción de ANOVA y vamos a elegir las pruebas de dos varianzas. Le damos clic y aquí vamos a ocupar la opción 2 y acá grande, mediano, compacto, mediano y grande. Aquí necesitamos los tres, mediano y grande. Ok, le vamos a dar ok y ya nos muestra la gráfica junto con la información que necesitamos para interpretar. Bien, entonces la gráfica nos está diciendo que el compacto tiene este rango, el mediano tiene este otro y el grande este otro. Entonces en el punto en el que coinciden nada más es en la barra de 100, ahí ambos se unen. Nos dice que la múltiple comparación, el p-value tiene 0.120 y de las pruebas el p-value es de 0.173. Entonces, ¿qué nos dicen los datos? Ahora te dice que la varianza entre el auto compacto, mediano y grande todas las varianzas son equivalentes. Alternativa de hipótesis nula tiene una varianza diferente, sin nivel de significancia es de 0.05 y con el 95% de significancia la desviación estándar con un tamaño de muestra de 10, la desviación estándar y la prueba sí.
el acto compacto tiene 10 muestras y tiene una desviación estándar de 79.520. El mediano tiene 10 muestras, igual, las tres tienen 10 muestras y una desviación estándar de 102.812. En los autos grandes pues es la misma cantidad de muestras, que son 10, con una desviación estándar de 175.265. En la prueba CI es 49.4488,168. Ok, ese es el rango. Entonces, nivel de significancia, ok, el resultado tiene una significancia, un nivel de significancia del 98.333. Bueno, pues ya sería los datos estadísticos, y con eso podemos concluir el ejercicio número 2. Estas fueron las capturas de pantalla del ejercicio que acabamos de mostrar, y a continuación vamos a pasar al siguiente subtema, que es análisis de variancias de dos factores. Entonces la definición es, existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia, es la diferencia categórica de otro factor objetivo. Con estos datos muestriales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utiliza los análisis de varianzas de los factores para determinar si existe un efecto de interacción entre un efecto de factor de renglón y un efecto de factor de columna. Los requisitos para el análisis de varianza de dos factores son los siguientes. Para cada celda, los valores muestriales provienen de una población con distribuciones aproximadamente normales. Número 2. Las poblaciones tienen una misma varianza o desviación estándar. Las muestras, número 3, las muestras son aleatorias, simples, de datos cuantitativos. Número 4, las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica en las muestras que son independientes. Los valores muestriales se categorizan de dos factores. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestriales. Este diseño se conoce como diseño de balanceo. Entonces, una vez leyendo las definiciones y los requisitos, pues vamos a proceder al ejercicio número 3, con el cual es análisis de varianzas de dos factores. Ok, entonces el ejemplo dice lo siguiente: mediciones de las deceleraciones del pecho en gramos. En prueba de choque de automóviles, utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interrelación en un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil extranjero, nacional, y un efecto en el factor de la columna del tamaño de automóvil compacto, mediano y grande. Utiliza el nivel de significancia de 0.5. Bien, pues esta es la tabla que contiene los datos de las muestras, con los cuales vamos a estudiar en Minitab, que es el tipo de automóvil, extranjero o nacional. Y acá tenemos pues el tamaño del automóvil, que es compacto. A ver, vamos a hacerle más grandecito para que se alcance a leer. Ok, es compacto, mediano y grande. Tiene 2, 4 y 6 muestras, 2, 4 y 6 muestras, y ambos tienen 2, 4 y 6. Datos en sí serían 3 y 3, porque 3 son para el extranjero y 3 para el nacional, y así sucesivamente por medida de auto. En este caso, pues nos vamos a ir a Minitab
estadísticas, ANOVA y análisis de medias. Vamos a elegir pues la descripción de nuestro problema. En el factor A el tipo de auto y en el otro el tamaño de auto, y vamos a poner el nivel de significancia. Bien, entonces nos vamos a ir a Minitab. Este ejercicio tampoco deseamos guardarlo y bien, entonces una vez que ya estamos en Minitab, pues como les comenté hace unos segunditos, nos vamos a ir a estadísticas, ANOVA, de ahí vamos a elegir análisis de dos medias o análisis de las medias. Los ejercicios que mostramos hace rato pues fueron las pruebas de dos varianzas. Ahora es análisis entre dos medias, le damos clic. Ok, lo del pecho, los automóviles y el tamaño del auto. Vamos a poner el nivel de significancia y le damos OK. Ahora procederemos a la interpretación del gráfico. Pues continuando con la interpretación del gráfico, pues aquí podemos ver que están todos los puntos en nuestros límites. El tamaño de los automóviles compactos, el tamaño de los automóviles y el tipo de automóviles. Todos con respecto a la media o el cero, todos se encuentran alineados en sí, ninguno está fuera de especificación, se podría decir, más sin embargo sí hay una que otra diferencia. Por ejemplo, en el acto compacto extranjero, pues está por debajo, ¿no?, del cero. El grande de la misma manera. El mediano está por arriba del cero y es uno de los que más... pues es el extranjero mediano con un valor significativo debido a que podría decirse que hay mayor riesgo porque va a la alza. El acto compacto nacional pues se encuentra sobre la línea al igual que el acto grande, automóvil, tamaño de automóvil y tipo de automóvil, ¿no? Bien, en la segunda gráfica podemos ver que pues todos los puntos se encuentran dentro, que si hay un punto que va a la alza, es el que mencionamos hace rato, y el tamaño de automóviles, uno está en el valor mínimo de 37.41, la mayoría se encuentra en el 41.56 y el que va en la alza ya está en el tope, pues es podríamos concluir en este ejercicio que sí, posiblemente si usamos un automóvil más grande podríamos tener menos riesgo de impacto. Es lo que concluimos con este gráfico. Y es la captura de la información que acabamos de interpretar. Ahora vamos a desarrollar el otro tipo de prueba. Gráfica, como lo dijimos ahorita, se ve una distribución normal en la primera gráfica de los puntos, mientras que la segunda tiene mayor impacto en los autos extranjeros que en los nacionales, y por último podemos encontrar que los tres valores se encuentran dentro de los límites, pero podemos percatarnos de que entre más grande sea el automóvil existe una menor probabilidad de impacto en el cuerpo. Vamos a realizar también lo que es nuestra gráfica de residuos. Para eso nos vamos a nuestro ejercicio. Nos vamos a estadística, ANOVA. Vamos a seleccionar ANOVA balanceado. Estadísticas, ANOVA, nos vamos a ANOVA balanceado. Vamos a seleccionar lo que es desaceleración en cuerpo de pecho, y en esta parte vamos a seleccionar lo que es tipo de automóvil y tamaño de automóvil, y también vamos a volver a seleccionar tipo de automóvil por
el tamaño del automóvil. por lo del tamaño del automóvil. Vamos a irnos a gráficas y seleccionamos 4 en 1. Damos aceptar, 4 en 1. aceptar de nuevo. Les ponemos palomitas todos. Y esa es nuestra gráfica 4 en 1. Podemos ver nuestra gráfica de probabilidad que maneja una distribución normal. Con ajuste también se ve normal, disperso entre todo lo que es nuestra gráfica y nuestra línea. Nuestro histograma, seleccionar tipo de automóvil por el tamaño del automóvil. Vamos a irnos a gráficas y seleccionamos 4 en 1. Damos aceptar, aceptar de nuevo. Y esa es nuestra gráfica 4 en 1. Podemos ver nuestra gráfica de probabilidad que maneja una distribución normal. Con ajuste también se ve normal, disperso entre todo lo que es nuestra gráfica y nuestra línea. Nuestro histograma o nuestra campana de Gauss también se muestra con una distribución normal. Y el orden de observación pues son los puntos. Aquí también podemos ver la gráfica de Pareto. La gráfica de Pareto en residual, pues podemos ver cómo se calcaría nuestra campana de Gauss y por lo tanto podemos analizar nuestra gráfica de dispersión. Todos los puntos están dispersos, bueno, a excepción de estos tres que están muy alineados con respecto a la media. Este está justo en el centro, justo en el 0, y estos pues tienen una dispersión normal, por así decirlo. Esta gráfica nos muestra que bien, pues si tenemos unos ciertos picos y ya hay una relación respecto a la media. Hay varios puntos en el centro y tiene unos picos normales, representativos. Sí, que es lo que comentábamos, por lo que no se genera una interacción entre ellas. En conclusión, las rectas no se conectan entre sí, por lo que podríamos decir que no hay una conexión entre ellas. Okay. Vamos a hacer el siguiente ejercicio que nos habla de las lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza en los maniquíes para... Vamos a realizar el siguiente ejercicio que nos habla de las lesiones en la cabeza en un choque automóvil. Entonces, a continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida de H y C por las siglas de Ed-Urey, que dicen que representa un criterio de estándar de las lesiones en la cabeza. Utiliza los análisis de varianza de los factores para determinar si existe un efecto de interacción entre un factor y otro en cuanto al renglón del tipo de automóvil, extranjero, nacional, y qué efecto de factor de la columna del tamaño del automóvil compacto, mediano o grande. Utiliza el nivel de significancia del 0.05. Esta es la tabla de los datos que vamos a desarrollar ahorita en Minitab. El tipo de automóvil, que es extranjero, nacional, los tamaños del automóvil, que es compacto, mediano y grande. Un segundito, a ver, compacto, el mediano, para que se alcance a leer, compacto, mediano y grande. Bien. Listo, aquí está la tabla con la información que estaba mencionando. Entonces lo que vamos a hacer para realizar este gráfico es que nos vamos a ir igual que en los ejercicios anteriores, nos vamos a ir en ANOVA. Ahora vamos a elegir análisis de las medias y vamos a preseleccionar la misma información, bueno, los mismos factores en cada una de las opciones correspondientes, y también vamos a analizar los gráficos de las medias, y vamos a hacer otro tipo de el balanceo y todo para confirmar esa información. Ahora nos vamos a ir a cerrar el ejercicio anterior
Y ahora vamos a abrir los datos que ya tenemos previamente capturados del ejercicio número 4. Vamos a esperar que cargue. Bien, ya una vez estando en Minitab, lo que vamos a proceder a hacer pues es irnos a Start, nos vamos a Nova y nos vamos a elegir un análisis de medios. En la primera columna vamos a elegir lo de deceleración del pecho, tipo de auto y tamaño del auto. El nivel de significancia es de 0.5. Le vamos a dar OK y tenemos el gráfico. En este gráfico lo que podemos interpretar es que con el nivel de significancia que mencionamos, la interrelación entre el efecto de los autos en el tamaño de automóvil compacto está por debajo del 0, al igual que el mediano y el grande. Esto es en cuanto a los tamaños de automóviles y los tipos de automóviles extranjeros. El grande se encuentra en el nivel superior, también en el del tamaño nacional. Y aquí lo que podemos ver es que el auto compacto está a la alza, se podría decir que es el que estaría en mayor riesgo. El grande es el que tiene menor riesgo y el mediano está en el nominal. Entonces, en las nacionalidades de los autos, el extranjero es el que está en la alza y el nacional es el que está a la baja. Entonces, podemos decir que el auto nacional en tamaño grande es el que tendría menos riesgos en cuanto a los choques. Y ahora, continuando con el ejercicio, ya interpretamos ese gráfico. Vamos a hacer otro tipo de prueba que es el balance de la ANOVA para poder interpretar los gráficos. Ok, voy a recorrer las gráficas para no perderme. Muy bien, entonces nos vamos a ir a estadísticas, a ANOVA, vamos a elegir el balanceo de ANOVA y vamos a seleccionar deceleración del pecho y bueno, los que ya están previamente capturados. Vamos a cerrar este gráfico, vámonos de estadísticas, ANOVA. Ahora vamos a elegir balanceo de ANOVA y en la primera columna vamos a poner la deceleración del pecho, el tipo de automóvil, tamaño de automóvil y segunda vez vamos a repetirlo. Nos vamos a ir a gráficas, vamos a elegir que queremos el histograma, la normal, el residual y el residual versus, le damos OK y le damos OK nuevamente. Pues aquí tenemos las 4 gráficas y ahora lo que procede pues es la interpretación. Vemos el histograma de, aquí podemos interpretar el histograma de residuos. Vemos que este que está en el 0 es el más alto, tiene su escala mayor. Vemos la campana de Gauss formada, por lo que podemos determinar que estos datos son correctos. El trabajo de la dispersión, la deceleración del pecho, vemos como todos los datos están dispersos. Este es el más alto, residual con un igual a 240.667. Los posteriores a ese número tienen un comportamiento, por así decirlo, normal. El último punto va a la baja. En la gráfica de dispersión podemos ver que los primeros puntos se encuentran muy cerca, aunque unos negativos y otros positivos. Posteriores a eso, la información, todos los datos están muy cercanos, todos muy juntos, a excepción de este, que es el que mostramos en la gráfica anterior. 240.66 es el más alejado. Y en esta también se muestra el 240.66 es el que está más alejado. Tienen un comportamiento normal, todos están concentrados respecto a la línea, a excepción de este que es el más alejado y ya explicamos por qué es el mayor. Entonces
ahora la interpretación del análisis es que el tipo de automóvil tiene un p-value de 0.59. Ese fue el tamaño de automóvil, tiene un valor de p-value de 6.55 y el error es de 12 entre 181.603 con un total de 17 y 271.631. Tiene una desviación estándar de 123.019, una R de 33.15% y una R ajustada de 5.30%. Con eso continuamos y concluimos el ejercicio número 4. Sí, esta es una captura de la misma información que acabamos de leer. Ahora lo que vamos a hacer es que también en este gráfico también en el gráfico de los intervalos podemos ver aquí el acto compacto, el grande, el mediano, que son los nacionales, el extranjero, mediano, grande y compacto. Entonces podremos concluir que los actos nacionales tienen un menor impacto. Y ahora vamos a continuar continuando con nuestro proyecto de herramientas estadísticas en el campo laboral. Pues yo estoy hablando sobre las partículas concentradas en las salas limpias o cuartos limpios, como le llamamos en la industria médica. Bien, entonces ahora les voy a presentar lo que son los datos obtenidos en un estudio de partículas tomados son 19 muestras. Una es para el cuarto A y las otras son para el cuarto B. En el cuarto A, pues como mencioné, se tomaron 19 muestras para la medida de partícula de 0.5 micrones entre metro cúbico. Pues fueron los valores que se registraron, y tenemos otra unidad de medida de partículas que es 5.0 micrones entre metro cúbico, y también fueron 19 locaciones, y las mismas para el cuarto B, lo que también pues fueron las mismas cantidades de muestras para las dos tamaños de partículas. Estaba revisando el estudio que se tiene que hacer, pues es lo que aprendí en esta unidad, pues poderlo desarrollar poderlo aplicar, pues vaya en este campo laboral, que es donde yo me encuentro, y lo que quiero es comparar las dos varianzas y hacer esos estudios. Este es un cuarto B y un cuarto A, y quiero hacer la comparación contra el cuarto B. Quiero recalcar que el estudio se realizó con el mismo equipo para evitar varianzas, fue casi simultáneo. Bueno, no, primero se realizó el estudio A, y terminando que duró un lapso de 1 hora, me moví al cuarto B para realizar el estudio. Existe en este cuarto, la diferencia entre ambos es que en tenemos el doble de personal, a diferencia de que se encuentra algo vacío, y nada más quiero comprobar en este ejercicio si realmente las personas contribuyen a la alta contaminación o al desprendimiento de partículas. Y se podría decir que a simple vista sí, debido a que aquí el promedio fue de 1846.6 y acá son 13.000, 3.2. La locación más alta se registró con 4.396.7 partículas de esta medida, a solo una locación,
y la de acá fue de 58.534.1. La más baja fue de 53.0 y acá fue de 476.7. Entonces a simple vista yo puedo decir que sí es un factor que influye y mucho, pero ahora lo vamos a comprobar en Minitab. Ya tengo previamente capturada los datos aquí en Minitab, son los mismos de las tablas que mostré, los pasé para acá y lo que vamos a ver ahora es, a ver, vamos a estadísticas, nos vamos a ir a Nova, análisis de medias, voy a analizar las medias, el balance y las varianzas. A ver, primero vamos a ir con las varianzas, a ver qué resulta. La opción 2 y acá cuáles vamos a medir, locaciones, la SEM, quiero que ver qué datos hay en la SEM. C13 y C13. Vamos a ver qué correlación hay entre ambas y podemos ver que el tamaño de partículas de 0.5 micrones entre metros cúbicos, el acumulativo es todo este intervalo, a diferencia del 5.50 micrones, en ningún punto se encuentran, en ningún punto chocan. Y bueno, ahora vamos a leer el tamaño de pruebas, dice que son confidential labels, es igual a 97.5% de error. Las múltiples comparaciones es de 21.64, el p-value es de 0.00, el label no hay ninguna coincidencia, ninguna correlación en esta información. Tiene una desviación estándar, pues el tamaño de muestra son 19 para ambas. La desviación estándar del primero es de 12.667.0, el de la otra es de 3.063.9 y se encuentran en este rango. Entonces la hipótesis que yo tengo en un inicio fue que sí tiene mucho que ver en cuanto a la cantidad de personas, y con esta información podría concluirlo, mas sin embargo no se descarta. Podría decir yo que sí es el factor principal la cantidad de personas que se encuentran en un cuarto y otro. Entonces, de manera textual podría decir que mi hipótesis alternativa es correcta y se anula la hipótesis, y la hipótesis nula es no comprobable, aunque no se descarta del todo porque se tendrían que hacer otros estudios y recopilar más información. A ver, vamos a ver qué onda con el análisis de medias. Vamos a ver las medias. 5.0% de significancia es erróneo. Entonces, sí podemos concluir eso con esta información. Podemos concluir que sí, debidamente la cantidad de personas que hay entre un cuarto y otro
Para ser más específica, en este cuarto, en esta área donde tomé estas lecturas, 19 lecturas, habían solo 58 personas y en este habían 130. Entonces podemos ver que sí es significativo la cantidad de personas. Con esto concluyo la unidad 3. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.